Un hombre acaudalado se encontraba al borde de un puente, listo para poner fin a su existencia. Sin embargo, se le acercó una niña diminuta y desamparada que vendía dulces y le susurró una sola frase que cambió su destino para siempre. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. El viento aullaba sobre el puente del Guadalquivir en Sevilla, mientras Santiago Vargas se aferraba a las heladas barandillas de hierro. A sus 32 años, lo había perdido todo. Hacía apenas 48 horas, su fortuna se calculaba en 2, o quizás 3.000 millones de dólares. Ahora, los representantes de la agencia de investigaciones habían bloqueado cada una de sus cuentas, embargado todas sus propiedades y destrozado su reputación. Su director financiero, Ricardo Montoya, había orquestado durante años una trama de uso de información privilegiada, utilizando las credenciales de Santiago para cada operación ilegal. Para cuando yo lo descubrí, el daño ya estaba hecho. A los investigadores no les importaba su inocencia. A los medios de comunicación les dio exactamente igual. Incluso su propia madre lo llamó esa noche. Su voz temblaba al teléfono. «Ya no puedo ni mirarte, Santiago. Has destruido todo lo que tu padre construyó». El tono de llamada sonó en el auricular. Santiago pasó por encima de la barandilla inferior. Su traje de diseño ondeaba al viento. El agua oscura se arremolinaba debajo, prometiendo un alivio del peso aplastante en su pecho. No más juicios, no más vergüenza, no más miradas de decepción. Levantó una pierna para pasarla sobre la barandilla. «Señor». Una voz suave lo hizo detenerse. Giró la cabeza lentamente. A 10 pies de distancia, una niña de unos 7 años, vestida con una delgada chaqueta rosa con agujeros en las mangas, lo observaba. Apretujaba contra su pecho una caja de cartón llena de chocolatinas. Sus rizos oscuros estaban recogidos en una coleta descuidada. Sus ojos marrones parecían enormes bajo la tenue luz de las farolas. «¿Qué está haciendo ahí?», preguntó ella con dulzura. «Vete, pequeña», dijo Santiago. Su voz era áspera. «Esto no es asunto tuyo». Ella no se movió. En su lugar, dio un paso más cerca. «¿Quieres saltar?». Santiago se dio la vuelta, apretando los dientes. «He dicho que te vayas». «Mi mamá murió hace 63 días», dijo la niña en voz baja. Las manos de Santiago se aferraron con más fuerza a la barandilla. Yo no quería oír esto. El cáncer se la llevó muy rápido. 3 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Vendo caramelos para ayudar a mi madre de acogida con el alquiler. Pero en aquel entonces intentaba ayudar a pagar las medicinas de mamá. No fue suficiente. Nada fue suficiente. En contra de mi voluntad, me di la vuelta. Las lágrimas corrían por su pequeño rostro, pero no sollozaba. Simplemente estaba allí, llorando en silencio, sosteniendo aquella caja como si fuera un tesoro. «Yo también quise rendirme», susurró. «Después de que mamá murió, ya no quería vivir. Ahora no tengo mamá, y duele tanto que a veces no puedo respirar». A Santiago se le nubló la vista. Sentí un nudo en la garganta. La niña dio un paso más. «¿Pero sabe lo que me dijo mamá la noche antes de morir?». Me dijo: «Nuestra vida no es solo para nosotras. Cada persona que conocemos, cada sonrisa que regalamos, cada acto de bondad que hacemos, todo importa». Dijo: «Incluso cuando ya no estemos, el amor que dimos sigue viviendo en las personas que tocamos». Su voz se quebró. Dijo que debía seguir viviendo, porque alguien por ahí necesita la luz que yo puedo darle. Algo se rompió en el pecho de Santiago. «Me llamo Sofía», dijo la niña secándose los ojos. «Sofía Montoya. Y creo que quizás usted también debería vivir, porque tal vez alguien por ahí necesite su luz, aunque no la vea ahora mismo». Montoya, el mismo apellido del hombre que lo había destruido todo. Todo el cuerpo de Santiago tembló, no de frío,
sino por algo que se había liberado en su interior. Sofía rebuscó en su caja y sacó una chocolatina. «Es la última que me queda hoy. La había guardado para comérmela en casa, pero creo que usted la necesita más que yo». Se la tendió. Su manita temblaba, y Santiago Vargas, el hombre que había perdido miles de millones de dólares, y todo lo que había construido, rompió a llorar, con sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lenta y cuidadosamente bajó de la barandilla. Sofía corrió y lo abrazó por la cintura, apenas llegándole al pecho. «Está bien», susurró. «Mamá decía que a veces necesitamos desmoronarnos antes de poder volver a armarnos correctamente». Santiago se arrodilló sobre el frío cemento. Aquella niña de 7 años, que lo había perdido todo, lo abrazó mientras él se hacía pedazos. Finalmente, su respiración se calmó. Los sollozos dieron paso a suspiros temblorosos. Sofía se apartó y lo miró seriamente. «No va a saltar ahora, ¿verdad?». Santiago negó con la cabeza. «Bien», dijo ella con firmeza, poniendo la chocolatina en su mano, «porque creo que algún día hará algo muy importante. Puedo sentirlo». Algo se movió dentro de él mientras yo miraba sus ojos. Aún no era esperanza, pero sí una pequeña chispa en la oscuridad. «¿Dónde están tus padres de acogida?», pregunté con voz ronca. «¿Alguien sabe que estás aquí?». El rostro de Sofía se ensombreció. «Carmen Herrera cree que estoy durmiendo, pero casi nunca duermo por la noche, así que salgo a vender caramelos. Necesitamos el dinero». Una huérfana de 7 años vendiendo caramelos en las calles de Sevilla a las 3 de la madrugada. Mientras él estaba dispuesto a tirar su vida, esta niña luchaba por la suya. «Sofía», dije en voz baja, «creo que acabas de salvarme la vida». Ella sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. «¿Eso significa que ahora somos amigos?». A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban. «Sí, pequeña, supongo que sí». «Bien, porque los amigos se ayudan, y creo que quizás ambos necesitamos ayuda ahora mismo». Santiago sacó su cartera. Sus tarjetas estaban bloqueadas, pero tenía $43 en efectivo, todo lo que le quedaba en el mundo. Sacó 2 billetes de 20. «Para el alquiler», dijo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Es demasiado. Es todo lo que tengo ahora». Ella tomó el dinero con cuidado, luego levantó hacia él aquellos ojos increíblemente sabios. «Estará bien. ¿Tiene a dónde ir?». Su ático estaba precintado. Sus coches habían desaparecido. Sus amigos habían dejado de llamar. «Encontraré algo», dijo. Sofía frunció el ceño, claramente sin creerle. Sacó un papel arrugado y la punta de un lápiz, escribió algo y se lo tendió. «Esta es la dirección de Carmen Herrera. Si necesita ayuda, puede encontrarme allí. Prometa que lo recordará». Miré la caligrafía infantil y sentí que se me formaba otro nudo en la garganta. «Lo prometo». Sofía asintió, luego lo tomó de la mano. «Vamos, lo acompañaré a salir del puente. Vayamos juntos». Santiago Vargas caminó de la mano de Sofía Montoya, alejándose del borde del puente del Guadalquivir y regresando a una vida que no estaba seguro de querer. Pero mientras caminaban, y Sofía parloteaba sobre cómo organizaba su expositor de caramelos, sentí algo que no había sentido en 48 horas. Sentí que me veían. Llegaron al final del puente. Sofía le apretó la mano. «Estará bien». «Lo sé». «¿Cómo?», susurré. Sofía sonrió. «Porque bajó. Esa es la parte más difícil. El resto es solo un paso a la vez». Se despidió con la mano y desapareció en la niebla, dejando a Santiago solo. Pero no estaba solo. No del todo. En su mano tenía una chocolatina de una niña que no tenía nada, pero que aún así eligió dar. En su bolsillo había una dirección, un salvavidas que necesitaba desesperadamente. Volví a mirar el puente una vez más, y luego me alejé. No tenía dinero, ni casa, ni plan,
pero tenía una razón para intentarlo. Lo que no sabía era que mi decisión de bajar desencadenaría una serie de acontecimientos que desvelarían una conspiración mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Y la pequeña Sofía Montoya, que vendía caramelos y salvaba vidas, tenía la clave de todo. Aquella primera noche, Santiago la pasó en un banco de un parque de la ciudad, todavía con la chocolatina en la mano. No me atrevía a comerla. Parecía algo sagrado, un recordatorio de que alguien creía que su vida merecía ser salvada. Cuando el amanecer despuntó sobre Sevilla, la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Le quedaban $3. No tenía teléfono, los investigadores se lo habían llevado y no tenía a dónde ir. Su caro traje lo hacía destacar entre las personas sin hogar que se movían a su alrededor. ¿Primera vez durmiendo en la calle?, preguntó un hombre mayor, sentándose a su lado en el banco. Su rostro curtido contaba historias de años difíciles. ¿Se nota tanto?, pregunté. Todavía tienes esa mirada de shock. Soy Juan Castillo, llevo 6 años aquí. Me ofreció un cigarrillo que rechacé. ¿Cuál es tu historia? Dudé, pero luego decidí que ya no importaba. Lo perdí todo. Mi socio de negocios cometió un fraude usando mi nombre. Los investigadores creen que yo estaba implicado. Juan Castillo silbó suavemente. Duro. ¿Tienes abogado? Lo tenía. Ahora no puedo permitírmelo. Me quedé mirando mis manos. El martes valía más de $2.000 millones. Hoy es jueves y duermo en un banco. El dinero va y viene, observó Juan Castillo filosóficamente. La pregunta es, ¿qué clase de hombre eres sin él? Antes de que pudiera responder, mi estómago rugió ruidoso. No había comido en casi 2 días. Juan Castillo sonrió. El comedor social sirve el desayuno a las 7. Vamos, te enseño. Mientras caminaban, pensé en las palabras de Sofía. Un paso a la vez. Este era su primer paso. Aceptar la ayuda de un hombre sin hogar para conseguir una comida gratis. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirme. En el comedor social, Santiago hizo cola con docenas de personas más. El aire olía a avena y café. Una voluntaria, una mujer de unos 60 años con ojos amables, le sonrió mientras le servía la comida. ¿Primera vez aquí, cariño?, preguntó suavemente. Santiago asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. No pasa nada. Todos necesitamos ayuda a veces. Soy Isabela Ramos. Ven cuando lo necesites, ¿de acuerdo? Mientras Santiago comía su primera comida en días, observé a los voluntarios moverse entre las mesas, ofreciendo más, calor, charlando con gente que la sociedad había olvidado. Estas personas veían a seres humanos, no estadísticas. Igual que Sofía no lo había visto como un multimillonario caído, sino como un hombre que necesitaba ser salvado. Después del desayuno, Santiago sacó el papel arrugado con la dirección de Sofías. Tenía que saber que estaba bien, que había llegado a casa sana y salva. La dirección lo llevó a un destartalado edificio de apartamentos, en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Santiago subió 3 tramos de escaleras y llamó al apartamento 304. La mujer que abrió la puerta tendría unos 50 años, con una expresión cansada y un uniforme de camarera. ¿En qué puedo ayudarle? Carmen Herrera, soy amigo de Sofía. La conocí anoche y quería asegurarme de que llegó bien a casa. La expresión de Carmen Herrera cambió a preocupación, mezclada con sospecha. ¿Sofía estuvo fuera anoche? Me dijo que estaba durmiendo. Estaba vendiendo caramelos cerca del puente, dije con cuidado. Sobre las 3 de la mañana. Carmen Herrera cerró los ojos. El dolor se reflejó en su rostro. Esa niña. Le he dicho que no es seguro, pero está tan decidida a ayudar con las facturas. Miró a Santiago más de cerca. Espere, usted es el hombre de las noticias, el multimillonario que... Sí, la interrumpí. Soy yo. Pero Sofía no lo sabía.
Ella solo me ayudó. Eso suena como Sofía. La expresión de Carmen Herrera se suavizó un poco. Está en la escuela ahora. La escuela número 5 sale a las 3. Gracias, dije. Me di la vuelta para irme. Luego me detuve. Carmen Herrera es una niña especial. El mundo necesita más gente como ella. Lo sé, dijo la mujer en voz baja. Solo desearía poder darle más. Su madre era mi prima. Cuando murió, acogí a Sofía, pero apenas llego a fin de mes. Por eso Sofía siente que tiene que ayudar. Su voz se quebró. Sentí que algo se removía en mi pecho. Un viejo instinto, el que lo había convertido en multimillonario. El instinto de ver problemas y resolverlos. Volveré, dije. Aún no sé cómo, pero voy a ayudar. Sofía me salvó la vida anoche. Se lo debo. Santiago pasó el día vagando por las calles de Sevilla, viendo la ciudad de verdad por primera vez. No desde la ventana de un coche caro o a través de las paredes de cristal de su ático. Vio la lucha, el ajetreo, la humanidad. Vendedores ambulantes vendiendo flores, pasteles, joyas hechas a mano. Gente trabajando en 3 empleos para permitirse un estudio. Artistas actuando por unas monedas. Esta era la economía real, aquella sobre la que había construido un imperio sin llegar a comprender sus cimientos. Alrededor de las 2:30, Santiago se encontró cerca de la escuela número 5. Se sentó en un banco al otro lado de la calle, observando cómo los niños salían en tropel del edificio a las 3. Sofía apareció con un pequeño grupo de niños. Su mochila era casi tan grande como ella. Se reía de algo que un amigo había dicho, y sentí una opresión en el pecho. Esta niña, que tenía todas las razones para estar rota, todavía encontraba alegría. Iba a llamarla cuando un todoterreno negro se detuvo en la acera. La sangre se heló en las venas de Santiago cuando reconocí al hombre que bajaba del coche. Ricardo Montoya, su exdirector financiero, el hombre que había arruinado su vida. Pero Montoya no estaba esposado. Llevaba un traje caro, con un aspecto perfectamente cómodo y libre. El rostro de Sofía se iluminó. «Tío Ricardo, tío». Me quedé helada, observando cómo Sofía corría hacia Montoya y lo abrazaba. Montoya la levantó, la hizo girar, luego la bajó y le tendió un helado que había aparecido de la nada. Hablaron durante unos minutos. Estaba demasiado lejos para oír. Luego, Montoya subió a su todoterreno y se fue. Sofía saludó con la mano hasta que desapareció por la esquina. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía era la sobrina de Ricardo Montoya. El hombre que lo había incriminado, que le había robado todo, era familia de la niña que le había salvado la vida. No podía ser una coincidencia. Sofía se giró para cruzar la calle y vio a Santiago. Su rostro se abrió en una amplia sonrisa. Santiago. Corrió hacia él. El helado le goteaba en la mano. «Está aquí. He estado preocupada por usted todo el día». «Hola, Sofía», conseguí decir, mientras mi cerebro trabajaba a toda velocidad. «Veo que has tenido una visita». «Ah, el tío Ricardo. Es tan bueno. Siempre me trae un capricho y le da dinero a tía Carmen para el alquiler. Dice que pronto me llevará a un parque de atracciones». Sofía estaba radiante. «Es el hermano de mi papá. No lo veo mucho porque está muy ocupado con asuntos importantes del trabajo, pero cuando viene es el mejor día». Me sentía mareada. Ricardo Montoya estaba haciendo el papel de tío generoso mientras arruinaba vidas y dejaba que Santiago pagara las consecuencias. Y la dulce e inocente Sofía no tenía ni idea. «Eso es genial, pequeña», dije, forzando una sonrisa. «Oye, ¿qué tal la escuela?» Sofía se lanzó a contarme sobre su examen de matemáticas, mientras mi cerebro trabajaba a toda máquina. Ricardo Montoya visita a Sofía regularmente. Le da dinero a Carmen Herrera. ¿Por qué? ¿Por un genuino deber familiar o había algo más? Y entonces me golpeó como un rayo. La madre de Sofía era la cuñada de Ricardo.
Murió hace 3 meses, aproximadamente al mismo tiempo que comenzó la investigación por fraude. ¿Y si la madre de Sofía sabía algo? ¿Y si Ricardo estaba vigilando a Sofía para asegurarse de que no supiera nada peligroso? ¿Santiago? Sofía lo miraba con preocupación. ¿Está bien? Se ve raro. Estaba pensando, dije. Me arrodillé a su altura. Sofía, ¿tu mamá hablaba alguna vez de tu tío Ricardo, de su trabajo? Sofía arrugó la nariz pensativa. A veces. Mamá trabajó para él un tiempo, hasta que se puso enferma. Era su asistente personal. Esa es la palabra. Le ayudaba con las reuniones y esas cosas. El corazón de Santiago empezó a latir más rápido. La madre de Sofía era la asistente personal de Ricardo. Habría tenido acceso a todo: archivos, correos electrónicos, transacciones. ¿Tu mamá te dejó algo?, pregunté con cuidado. ¿Papeles? ¿Quizás un ordenador? Tía Carmen tiene una caja con las cosas de mamá, dijo Sofía. ¿Por qué? Solo curiosidad, dije. Mi mente ya estaba procesando las posibilidades. Oye, Sofía, confías en mí, ¿verdad? Claro, respondió Sofía al instante. Es mi amigo. Bien, porque necesito que hagas algo por mí. Pero no puedes decírselo a nadie, ni siquiera al tío Ricardo. De acuerdo. Los ojos de Sofía se abrieron, pero asintió seriamente. Bien, necesito ver esa caja con las cosas de tu mamá. ¿Puedes ayudarme con eso? 2 días después, Santiago se encontró con Sofía en un callejón detrás de su edificio. Llevaba una caja de cartón que había visto días mejores. Cosas de Elena estaba escrito en un lado con un rotulador. Tía Carmen cree que la tiene mi amiga Lucía para un proyecto escolar, susurró Sofía conspiradoramente. Tenemos que devolverla esta noche. La devolveremos, prometí. Solo necesito echar un vistazo. Se sentaron en un rincón del callejón y Santiago abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotos, algunas joyas, el álbum de bebé de Sofía y un ordenador portátil. ¿Funciona?, pregunté, levantando el ordenador. No lo sé. Tía Carmen no tiene internet, así que nunca lo usamos. Santiago pulsó el botón de encendido. Nada. Necesitaba cargarlo, lo que significaba encontrar un lugar con electricidad y acceso inalámbrico. La biblioteca pública, pero no abría hasta las 9 de la mañana siguiente. Profundicé en la caja. Debajo de las fotos había un diario, un simple cuaderno, con una cubierta de flores. Santiago lo abrió con cuidado. Las primeras entradas eran mundanas: listas de la compra, recordatorios de citas, el horario escolar de Sofía. Pero a medida que pasaba las páginas, las entradas cambiaron. 15 de marzo. Ricardo me pidió que creara un segundo juego de libros contables hoy. Dijo que era para proyecciones internas. Algo no se siente bien. 22 de marzo. He encontrado transacciones que no coinciden con los registros oficiales. Millones de dólares yendo a cuentas en el extranjero. Cuando le pregunté a Ricardo, me dijo que no era asunto mío. 3 de abril. He hecho copias. No sé qué hacer con ellas. Tengo miedo. 10 de abril. El médico ha confirmado que es estadio 4. Quizás esta es la manera de Dios de llevarme antes de que tenga que tomar esta decisión imposible. Las manos de Santiago temblaban mientras leía. La madre de Sofía lo sabía. Había descubierto el fraude y había hecho copias. ¿Qué dice?, preguntó Sofía, intentando asomarse. Tu mamá era una mujer muy valiente, dije suavemente. Descubrió algo importante, algo que podría ayudar a mucha gente. ¿Como una superheroína? Los ojos de Sofía se iluminaron. Sí, pequeña, como una superheroína. La última entrada del diario me dejó sin aliento. 18 de abril. Lo he escondido todo donde solo Sofía sabría buscar. En el lugar donde compartíamos nuestros secretos. Si algo me pasa, rezo para que lo encuentre cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Rezo para que me perdone por no haber sido más valiente mientras vivía. Sofía, dije con cuidado.
¿Tú y tu mamá teníais un lugar especial? ¿Un sitio al que ibais juntas, solo vosotras dos? El rostro de Sofía se iluminó y luego se ensombreció. El muelle de la ciudad en Sevilla. Íbamos a dar de comer a las gaviotas. Mamá decía que le recordaban que, aunque la vida se pusiera difícil, siempre se puede encontrar una razón para jugar y hacer tonterías. ¿Teníais un sitio favorito allí? Sí, el banco junto al carrusel. Mamá talló nuestras iniciales en la parte de abajo una vez. Dijo que era nuestro lugar secreto para siempre. Me levanté, la adrenalina corriendo por mis venas. Sofía, ¿qué tal si mañana vamos a visitar a las gaviotas? A la mañana siguiente, Santiago y Sofía tomaron un autobús hacia el muelle de la ciudad. Había pasado la noche en el baño de la biblioteca después de que cerrara, esperando para colarme dentro, cometiendo delitos que nunca pensé que cometería solo para cargar el portátil de la madre de Sofía. Pero los archivos estaban protegidos por contraseña y tuve que rendirme y marcharme antes de que la seguridad me encontrara. Ahora, caminando entre multitudes de turistas, me sentía expuesta. Su rostro estaba en todas las noticias. Cualquiera podría reconocerlo en cualquier momento. Pero Sofía le agarraba la mano con fuerza, parloteando sobre las gaviotas, y me obligué a concentrarme. Llegaron al banco junto al carrusel. Sofía señaló con orgullo la parte inferior, donde alguien había tallado Epelso dentro de un corazón, Elena Montoya y yo, Sofía Montoya. Me arrodillé y palpé debajo del banco. Nada. Revisé la parte trasera de los lados. Nada. Mi corazón se hundió. Quizás el diario era el desvarío de una mujer asustada y enferma. Quizás no había pruebas. Santiago, mira. Sofía señaló una papelera junto al banco. Es nueva. Antes había otra, una verde con la tapa rota. El pulso de Santiago se aceleró. Miré a mi alrededor. Había trabajadores de mantenimiento en el muelle. Me acerqué a un joven con una placa que decía Mateo. Disculpe, ¿sabe qué pasó con la vieja papelera que estaba aquí? Mateo se encogió de hombros. En el almacén del muelle, probablemente, guardamos las cosas viejas en el almacén de debajo del muelle. ¿Por qué? Solo curiosidad. Le propuse matrimonio a mi esposa junto a ella. Hace muchos años. Mentí sin problemas. Cosas sentimentales, ya sabe. Mateo sonrió. Romántico. La entrada al almacén está por allí, detrás de la tienda de camisetas. Pero está cerrada con llave. Solo para empleados. Asentí pensando rápido. Entonces Sofía tiró de su manga. Santiago, necesito ir al baño. ¿Me esperas? Claro, pequeña, estaré aquí mismo. En cuanto Sofía se fue, tomé una decisión. Fui a la entrada del almacén. La puerta tenía una cerradura simple. Nada como la seguridad que tenía en fluidez comunicativa. Miré a mi alrededor. No había cámaras en esta puerta en particular. Suerte. Santiago sacó un clip del bolsillo. Había cogido un puñado de la biblioteca y me puse a trabajar en la cerradura. Tardé 3 intentos, pero hizo clic y se abrió. Dentro, el almacén estaba oscuro y olía a humedad, lleno de viejo equipamiento del muelle. Busqué frenéticamente, revisando las papeleras. Verde. Verde. Ahí estaba, una papelera verde con la tapa rota. La saqué y la volqué. Nada obvio. Revisé el interior. Vacío. Estaba a punto de rendirme cuando noté que el fondo no encajaba bien. Tiré y un falso fondo se desprendió. Dentro había una memoria USB en una bolsa de plástico junto con una carta. Santiago lo agarró todo y se lo metió en el bolsillo justo cuando oyó voces fuera. Rápidamente volvió a colocar todo en su sitio y se deslizó por una puerta lateral. El corazón le martilleaba. Sofía esperaba junto al banco, con aspecto preocupado. ¿A dónde ha ido? Solo estaba echando un vistazo. Vamos a ver las gaviotas, como habíamos planeado. Pasaron 1 hora observando a las gaviotas chillar y jugar, y yo intenté actuar con normalidad, aunque mi bolsillo parecía arder. Esa memoria podría serlo todo o nada.
pero tenía que saberlo. Esa noche, después de llevar a Sofía a casa sana y salva, Santiago regresó a la biblioteca. Volvió a esperar en un cubículo del baño hasta el cierre. Luego salió en la oscuridad. En un ordenador de un rincón alejado, Santiago insertó la memoria USB con manos temblorosas. Se abrió sin contraseña. Dentro había cientos de archivos, extractos bancarios, registros de cuentas en el extranjero, correos electrónicos entre Ricardo Montoya y miembros del Consejo, autorizaciones de transferencias bancarias, todas con la firma falsificada de Santiago y un archivo de vídeo. Hice clic en él. El rostro de Elena Montoya apareció, demacrado y cansado. La marca de tiempo indicaba que la grabación se había hecho solo unos días antes de su muerte. «Me llamo Elena Montoya», dijo. Su voz era débil pero firme. «Grabo esto como póliza de seguro. Mi cuñado, Ricardo Montoya, ha estado defraudando sistemáticamente a Fluidez Comunicativa durante 3 años, utilizando la firma digital y las credenciales del director general, Santiago Vargas. Lo sé porque me obligó a ayudarle. Pensé que estaba ayudando con negocios legítimos, hasta que descubrí la verdad». Tosió y vi un portazueros en el fondo. «Me estoy muriendo. No tengo tiempo para acudir a las autoridades por los cauces adecuados. Y tengo miedo de lo que Ricardo podría hacerle a mi hija si descubre que tengo esta prueba. Por eso la estoy escondiendo. Si alguien encuentra esto, por favor, protejan a mi Sofía. Es inocente, no sabe nada. Y por favor, limpien el nombre del señor Vargas. Cualesquiera que sean sus defectos, él no hizo esto. Lo hizo Ricardo. Y yo le ayudé. Dios, perdóname». El vídeo terminó. Santiago se quedó inmóvil, las lágrimas corriendo por su rostro. Ahí estaba. Todo lo que necesitaba para demostrar su inocencia. Todo lo que necesitaba para recuperar su vida. Pero Ricardo Montoya seguía libre, todavía visitando a Sofía con helados y promesas. Y ahora me tocaba a mí averiguar cómo derribar a un hombre que ya había demostrado estar dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, sin poner en peligro a una niña de 7 años. Pasé 3 días examinando cada archivo de esa memoria USB en la biblioteca después del cierre. Santiago se había convertido en un fantasma, viviendo en las sombras, durmiendo en armarios y cubículos de baño, evitando cuidadosamente las cámaras de seguridad. La prueba era irrefutable y exhaustiva. Ricardo no solo había cometido un fraude, había dirigido una masiva estafa piramidal, utilizando el éxito legítimo de Fluidez Comunicativa para ocultar una operación paralela que había estafado a los inversores más de $800 millones. Santiago era el chivo expiatorio perfecto. Joven, ambicioso, con reputación de hombre de negocios agresivo. Cuando la trama se vino abajo, todos creyeron que él estaba detrás. Pero ahora me enfrentaba a una elección imposible. Si iba a la agencia de investigaciones con esta prueba, iniciarían una investigación de inmediato. Ricardo se enteraría de que la prueba había salido a la luz, y Ricardo sabría que la madre de Sofía la había reunido. Sofía podría estar en peligro. Al 4.º día, Santiago se encontró con Sofía en su lugar habitual del parque. Le traía comida del almuerzo escolar, sándwiches y fruta que había guardado. Ella pensaba que era un divertido juego secreto. Intenté no pensar en el hecho de que estaba sobreviviendo con el almuerzo robado de una niña de 7 años. «Hola, pequeña», dije mientras ella se sentaba a su lado en el banco. «¿Puedo preguntarte algo serio?» «Claro», dijo Sofía, mordiendo una manzana. «Cuando tu tío Ricardo viene, ¿alguna vez te pregunta por tu mamá, por cosas que podría haberte dejado?» Sofía pensó. «A veces. La última vez preguntó si mamá tenía algún papel del trabajo en casa. Le dije que no, porque tía Carmen ya me había dado la caja y la tenía Lucía». Hizo una pausa. «Bueno, la tenía. La devolvimos, ¿recuerda?» La sangre se heló en las venas de Santiago.
¿Qué le dijiste exactamente? Le dije que mamá solo había dejado cosas normales, fotos, joyas y su ordenador. Preguntó por el ordenador, pero le dije que no funcionaba. Sofía parecía preocupada. ¿Hice algo mal? No, Sofía. Lo hiciste perfecto. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad. Ricardo estaba sonsacando información. Sospechaba que Elena había guardado pruebas, pero no sabía con certeza ni dónde estaban. Santiago, ¿puedo contarle un secreto? Preguntó Sofía en voz baja. Siempre. El tío Ricardo a veces me da miedo. Es bueno, pero hay algo en sus ojos que me recuerda al perro malo del parque. Ya sabe, el que mueve la cola pero podría morder. La observación era tan perspicaz, tan precisa, que me dio un escalofrío. Tienes buenos instintos, pequeña. Confía en ellos. Esa noche tomé una decisión. No podía ir a la agencia de investigaciones. No directamente. Ricardo tenía demasiados contactos, demasiada influencia. Ya había demostrado que podía manipular el sistema de justicia. Pero había otra manera. Había pasado años en el Parque Tecnológico de Madrid creando redes, forjando alianzas. Algunas de esas relaciones habían sobrevivido a su caída. Gente que lo conocía lo suficiente como para creer en su inocencia, incluso cuando el mundo no lo hacía. Necesitaba contactar con alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado. Alguien con una plataforma lo suficientemente grande como para sacar la verdad a la luz, donde Ricardo no pudiera esconderse de ella. Pensé en Valentina Torres, la periodista de investigación con la que había salido brevemente hacía 3 años. Habían roto en buenos términos, y ella había escrito artículos justos sobre él incluso durante el escándalo. Ahora trabajaba para un portal de noticias local, cubriendo delitos financieros. Pero contactar con ella significaba un riesgo. Ricardo podría estar vigilando a todos los asociados de Santiago. Cualquier comunicación podría alertarlo. A menos que... Miré a Sofía, inocente y confiada. Luego recordé a Juan Castillo del Parque, a Isabela Ramos del comedor social y a Carmen Herrera trabajando turnos dobles con su uniforme de camarera. Había construido mi primera empresa sin nada más que una idea y determinación. Podía hacer esto también. Sofía, dije con cuidado, ¿quieres ayudarme con algo muy importante? Algo que ayudará a mucha gente y honrará la memoria de tu mamá. Sofía se enderezó, sus ojos brillando. ¿Como una misión de héroe? Exactamente como una misión de héroe. Pero tiene que ser nuestro secreto, y tienes que confiar plenamente en mí. ¿Puedes hacerlo? Sofía lo tomó de la mano. Sus pequeños dedos se cerraron sobre los suyos. Confío en usted, Santiago. Es mi mejor amigo. Y en ese momento me di cuenta de algo profundo. Santiago había pasado toda su vida adulta persiguiendo la riqueza, el estatus y el éxito. Había medido su valía en dólares, acuerdos y portadas de revistas. Pero sentado en un banco del parque, sin hogar y destrozado, de la mano de una huérfana de 7 años que creía en él, sentí algo que nunca había sentido en la cima de sus miles de millones. Sentí que importaba. Bien, dije, apretando suavemente su mano. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras empezaba a formular mi plan, era que Ricardo Montoya ya había descubierto el escondite vacío debajo del muelle. Sus hombres habían estado siguiendo a Santiago durante 2 días, esperando a ver qué haría con la prueba. Y Ricardo acababa de hacer una llamada telefónica que lo cambiaría todo. El cazador se había convertido en la presa, y la pequeña Sofía Montoya, la niña que vendía caramelos para pagar el alquiler, estaba justo en la línea de fuego. El plan de Santiago era simple, pero peligroso. Sofía entregaría un sobre cerrado a Valentina Torres en la redacción del portal de noticias local, diciendo que un hombre sin hogar le había pagado $5 para que lo hiciera. Dentro del sobre habría un número de teléfono desechable
que Santiago había comprado con su último dinero y una sola frase. Puedo demostrar la inocencia de Santiago Vargas. Reúnete conmigo. Lo que yo no sabía era que el equipo de seguridad de Ricardo Montoya lo había estado siguiendo desde que salió del almacén del muelle. Lo habían visto con Sofía. Les habían tomado fotos juntos en el parque y se lo habían informado todo a Ricardo. La mañana en que Sofía debía entregar el sobre, Santiago esperaba en su punto de encuentro. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Sofía nunca apareció. El pánico se apoderó del pecho de Santiago. Corrió hacia su edificio, subiendo las escaleras de 3 en 3. Aporreó la puerta del apartamento 304. Carmen Herrera abrió la puerta. Su rostro estaba lleno de lágrimas. «Oh, Dios mío, ¿has oído? ¿Qué he oído? ¿Dónde está Sofía?» «Se ha ido», sollozó Carmen Herrera. «Ricardo vino esta mañana. Dijo que había una audiencia de custodia de emergencia y que se llevaba a Sofía temporalmente. Tenía papeles, documentos legales. Intenté detenerlo, pero dijo que como su tío biológico tenía derecho. Y con mi situación financiera, rompió a llorar. Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Cuándo? Hace 2 horas. Dijo que era por la seguridad de Sofía, que había gente peligrosa asociada conmigo y que ella necesitaba protección. Carmen Herrera miró a Santiago con una repentina sospecha. Te mencionó, dijo que habías estado pasando tiempo con ella, que podría ser peligroso. Nunca le haría daño a Sofía, dije desesperadamente. Carmen Herrera, por favor. Ricardo Montoya es el peligroso. Él es quien me incriminó, arruinó mi vida y ahora tiene a Sofía. Váyase, susurró Carmen Herrera. Bah. Solo váyase antes de que llame a la policía. Retrocedí. No podía culparla. Él era un ex multimillonario sin hogar acusado de fraude. Y Ricardo era un exitoso hombre de negocios con abogados, dinero y legitimidad. De vuelta en la calle, las manos de Santiago temblaban mientras sacaba el teléfono desechable. Le quedaba una carta por jugar. Marcó un número que había memorizado años atrás. Valentina Torres, soy Santiago Vargas. Silencio. Luego. Santiago, todo el mundo te está buscando. ¿Dónde estás? Necesito tu ayuda. Tengo pruebas de que Ricardo Montoya me incriminó. Pruebas completas, registros bancarios, correos electrónicos, un testimonio en vídeo. Pero acaba de llevarse a una niña de 7 años. Valentina tiene a una niña inocente. Más despacio. ¿Qué niña? Santiago se lo explicó todo a toda prisa. El encuentro con Sofía en el puente, el descubrimiento de que era la sobrina de Ricardo, el hallazgo de las pruebas de Elena Montoya y ahora la desaparición de Sofía. Santiago, esto es... Valentina hizo una pausa. Esto es enorme. Pero si te lo estás inventando... No me lo estoy inventando. Puedo probarlo todo. Pero tenemos que actuar rápido. Si Ricardo cree que Sofía sabe algo o que la ha implicado, está en peligro. ¿Dónde están las pruebas? Miré la memoria USB en mi mano. Las tengo yo. Pero Valentina, si te las doy y Ricardo se entera antes de que podamos publicarlas, desaparecerá y se llevará a Sofía con él. Entonces lo haremos nosotros mismos, dijo Valentina. Su voz cambió a un tono profesional. Nos coordinaremos con la agencia de investigaciones. Construiremos un caso sólido y nosotros. No, la interrumpí. La agencia ha tenido meses para investigar y solo vieron lo que Ricardo quería que vieran. Tenemos que obligarlo a actuar, hacerlo entrar en pánico, hacer que cometa un error. Eso es peligroso. No me importa. Esa niña me salvó la vida, Valentina. No voy a dejar que pague por ello. Hubo una larga pausa. De acuerdo, dime qué necesitas. 24 horas después, el artículo de Valentina Torres apareció en el portal de noticias local a las 6 de la mañana. El titular gritaba: Nuevas pruebas sugieren que Santiago Vargas fue incriminado en el fraude de fluidez comunicativa.
Observé desde un ordenador de la biblioteca cómo el artículo se extendía por las redes sociales como un reguero de pólvora. Valentina había sido cuidadosa pero estratégica, revelando lo suficiente para sembrar dudas sobre la versión de Ricardo sin revelar todas las pruebas. Mencionó la memoria USB, el testimonio en vídeo de un testigo fallecido y las inconsistencias en la investigación original. Lo más importante, incluyó un párrafo clave. Fuentes indican que la hija menor del testigo clave podría tener información adicional relevante para el caso. Se insta a las autoridades federales a garantizar la seguridad y el bienestar de la niña durante esta investigación en curso. Era un disparo de advertencia, una declaración pública de que Sofía importaba, que la gente estaba observando, que Ricardo no podía simplemente hacerla desaparecer. El teléfono de Santiago sonó. «Valentina, esto está explotando», dijo ella. «La agencia acaba de emitir un comunicado diciendo que están revisando nuevas pruebas. Y Santiago, Ricardo Montoya, acaba de dar una conferencia de prensa». Abrí la transmisión en vivo. Ricardo estaba de pie frente a la sede de Fluidez Comunicativa, con un aspecto perfectamente tranquilo, con su traje caro. «Estas acusaciones son infundadas y ofensivas», dijo Ricardo sin problemas. «El señor Vargas es un hombre desesperado que inventa mentiras desesperadas. En cuanto a la niña mencionada en este irresponsable artículo, mi sobrina, Sofía, está perfectamente a salvo conmigo mientras resolvemos su custodia permanente. No permitiré que sea utilizada por un criminal que busca evadir la justicia. Era bueno, tranquilo, confiado, haciendo el papel de tío preocupado. Pero vi algo en los ojos de Ricardo, algo tenso y tirante. Ricardo estaba preocupado. «Va a huir», le dije a Valentina. «Se llevará a Sofía y desaparecerá antes de que la agencia pueda moverse». «¿Qué te hace pensar eso?» «Porque es lo que yo haría». Ya se había posicionado como el cuidador de Sofía. Podría estar en un avión a un país sin extradición esta noche, y nadie podría detenerlo legalmente. Para cuando las pruebas se procesaran por completo, se habría ido. «Entonces tenemos que encontrarlos», dijo Valentina. «¿Alguna idea de a dónde podría haberla llevado?» Pensé intensamente. A Ricardo le gustaba el control, la seguridad, el aislamiento. Tiene una finca cerca de Toledo, muy aislada, lejos de las carreteras principales. Me llevó allí una vez para un retiro del consejo. Si está planeando huir, se preparará desde allí, reuniendo recursos, haciendo arreglos. Contactaré con la agencia de investigaciones. No hay tiempo. ¿Y si ya está en camino? Me levanté del ordenador. Voy para allá. Santiago, es una locura. No estás exactamente preparado para una misión de rescate. Soy todo lo que Sofía tiene. Terminé la llamada y me puse en marcha. No tenía coche, ni dinero, ni armas, pero tenía algo que Ricardo había olvidado. La absoluta certeza de que no tenía nada más que perder. Santiago tardó 6 horas en llegar a la finca cerca de Toledo. Hizo autostop con camioneros, caminó millas entre viajes y finalmente corrió las últimas 3 millas hasta la propiedad de Ricardo, mientras el sol comenzaba a ponerse. La casa estaba en una ladera, rodeada de viñedos, hermosa y apartada, el escondite perfecto. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome entre las hileras de vides. Había 2 todoterrenos negros en el camino de entrada. Las luces estaban encendidas en la casa principal. Acercándome más, oí voces a través de una ventana abierta. «Tío Ricardo, ¿cuándo puedo ir a casa?» La voz de Sofía, baja y asustada. «Pronto, cariño. Solo tengo que arreglar algunos asuntos. Estás a salvo aquí conmigo. Pero quiero ir con tía Carmen y con Santiago». Una pausa. Luego la voz de Ricardo se volvió más dura. «Santiago es un mal hombre, Sofía. Te ha estado mintiendo. Te ha estado utilizando». «No». La voz de Sofía era feroz. «Santiago es mi amigo. Me salvó». «Te ha llenado la cabeza de tonterías».
¿Te preguntó por tu madre? ¿Por cosas que podría haber dejado? Silencio. Contuve la respiración. Sofía, sé que tu madre se llevó algo de mi oficina. Algo muy importante. Si Santiago lo tiene, necesito recuperarlo. ¿Dijo algo sobre una memoria USB, un archivo de ordenador? No sé de qué habla. La voz de Sofía temblaba. Sofía. El tono de Ricardo se volvió helado. Estoy tratando de ser paciente, pero esto es serio. Si estás protegiendo a Santiago, estás cometiendo un error muy grande. Ahora, ¿tu madre dejó algún material de trabajo, algún archivo o...? He dicho que no lo sé, gritó Sofía, y oí algo romperse. ¡Basta! No podía esperar más. Cogí una piedra del viñedo y la lancé contra la ventana del salón. El cristal se hizo añicos. Los hombres gritaron. Corrí alrededor de la casa hacia la puerta principal y la derribé de una patada. Un dolor agudo me recorrió el hombro por el impacto. La escena en el interior se congeló como una fotografía. Sofía estaba en medio de la habitación. Las lágrimas corrían por su rostro. Ricardo estaba de pie sobre ella, con la mano levantada. 2 guardaespaldas buscaron sus armas. «¡Sofía, corre!», grité. Todo sucedió a la vez. Sofía corrió hacia Santiago. Un guardaespaldas se abalanzó sobre ella. Ricardo gritaba, «¡Órdenes!». Santiago agarró a Sofía y la empujó detrás de él, mientras el segundo guardaespaldas lo derribaba. El dolor estalló en el cuerpo de Santiago, mientras los puños lo golpeaban en las costillas, en la cara. Intentó defenderse, pero estaba débil por las semanas en la calle, desnutrido y agotado. «¡Basta!». La voz de Ricardo cortó el caos. La paliza cesó. Santiago yacía en el suelo. Saboreando la sangre, Sofía lloraba a su lado. Ricardo se agachó. Su rostro era una máscara de fría furia. «Lo has complicado todo, Santiago. De hecho, iba a dejarte vivir, asumir la culpa, cumplir tu condena y eventualmente desaparecer en la oscuridad. Pero no podías dejarlo estar. No te saldrás con la tuya, jadeé». Ricardo sonrió. «Ya lo he hecho. El artículo no cambia nada. Es tu palabra como estafador, desesperado y sin hogar contra la mía. Incluso con la pequeña póliza de seguro de Elena, tengo abogados que enterrarán esto en litigios durante años. Para entonces, estaré en un país que no extradita, viviendo cómodamente con los 800 millones que escondí». «¿Y Sofía?», pregunté. «Sofía viene conmigo. Es mi sobrina. ¿Quién me impedirá llevarla a unas largas vacaciones internacionales?». Ricardo se levantó. «De hecho, nuestro vuelo a Buenos Aires sale en 3 horas. Ya he hecho su maleta». «No», gritó Sofía. «No voy a ir contigo. Eres malo, y das miedo, y te odio». La fachada de Ricardo se resquebrajó por un momento, y vi al monstruo que había debajo. «Harás lo que se te diga, niña, como debería haber hecho tu madre». «Mi madre era valiente», sollozó Sofía. «Era más valiente de lo que tú serás jamás». La mano de Ricardo salió disparada y agarró el brazo de Sofía, tirando de ella para alejarla de Santiago. Sofía gritó. Algo dentro de Santiago se rompió. Con sus últimas fuerzas, se abalanzó sobre Ricardo, derribándolo lejos de Sofía. Chocaron contra una mesa de café de cristal. Ricardo rugió de dolor y furia. Los guardaespaldas apartaron a Santiago, pero no antes de que lograra mi objetivo. Sofía había salido corriendo por la puerta principal. «¡Atrapadla! ¡Atrapadla!», gritaba Ricardo. La sangre le corría por un corte en la frente. «¡Atrapada a esa niña ahora!». Un guardaespaldas corrió tras Sofía. El otro levantó el puño para volver a golpear a Santiago. Y entonces sonaron las sirenas. Luces rojas y azules inundaron el camino de entrada. «Agencia de investigaciones. Manos donde pueda verlas». La redada de la agencia fue rápida y abrumadora. Los agentes irrumpieron en la casa con las armas en alto. Los guardaespaldas fueron detenidos inmediatamente. Levantaron a Ricardo Montoya y le leyeron sus derechos.
Su rostro era una máscara de conmoción y furia. Santiago, sangrando y apenas consciente en el suelo, oyó un pequeño grito. ¡Santiago! Sofía se abrió paso entre un agente de la agencia y se arrojó sobre él sollozando. Tenía tanto miedo. Corrí y me escondí en el viñedo. Y luego llegó la policía, y les dije que estabas aquí. Está todo bien, pequeña, susurré, abrazándola. Estás a salvo ahora. Lo has hecho muy bien. Señor Vargas, una agente de la agencia se arrodilló a su lado. Soy la investigadora principal, María Sokolova. Necesita atención médica. La memoria, dije con urgencia. La tiene Valentina Torres. La prueba. Lo sabemos. La señorita Torres nos contactó hace unas horas. Por completo. Llevamos todo el día construyendo el caso. Su artículo nos obligó a actuar más rápido de lo que queríamos. La agente Sokolova miró a Ricardo, ahora esposado. Lo tenemos. Mientras los paramédicos que habían llegado atendían a Santiago, observé cómo se llevaban a Ricardo Montoya. La mirada de Ricardo se cruzó con la suya por un breve instante, llena de puro odio. Esto no ha terminado, articuló Ricardo sin sonido. Pero sí lo era. Yo podía sentirlo. Durante la siguiente hora, mientras Santiago era tratado por costillas rotas, una conmoción cerebral y varios cortes y contusiones, la agente Sokolova se lo explicó todo. El artículo de Valentina había hecho más que crear expectación. Había impulsado a otros 3 ex-empleados de Fluidez Comunicativa a presentar sus propias pruebas del fraude de Ricardo. Combinado con la memoria USB y el testimonio en vídeo de Elena Montoya, la agencia había construido un caso sólido. Hemos congelado todas las cuentas de Ricardo Montoya, nacionales e internacionales, dijo Sokolova. Hemos arrestado a 4 de sus cómplices y hemos recuperado unos 600 millones de los fondos robados. El resto llevará tiempo, pero lo encontraremos. ¿Y Santiago?, preguntó Sofía desde donde estaba sentada junto a su cama de hospital, negándose a marcharse. ¿Está Santiago en problemas? Sokolova sonrió suavemente. No, cariño. Santiago es una víctima, no un criminal. Todos los cargos contra él serán retirados. De hecho, basándonos en las pruebas, está claro que no sabía nada del fraude. Señor Vargas, es usted un hombre libre. Esas palabras no parecían reales. Después de semanas de infierno, de perderlo todo, de dormir en las calles y comer de los contenedores de basura, Santiago era de repente libre. Hay algo más, dijo Sokolova sacando una tableta. Encontramos esto en la caja fuerte de Ricardo Montoya. Creo que debería verlo. Pulsó un botón. Era una grabación de una cámara de seguridad de la sede de Fluidez Comunicativa, fechada 3 meses antes de que comenzara la investigación. Mostraba claramente a Ricardo Montoya entrando en la oficina de Santiago a altas horas de la noche, usando el ordenador de Santiago y falsificando su firma digital en docenas de documentos. ¿Se grabó a sí mismo?, pregunté, atónita. Una póliza de seguro, dijo Sokolova, por si alguna vez necesitaba una palanca. Criminales como Montoya siempre guardan pruebas para protegerse. Simplemente nunca piensan que se usará en su contra. Cuando el vídeo terminó, sentí algo que no había sentido en meses. No alivio ni vindicación, sino algo más profundo. Paz. ¿Qué pasará ahora con Sofía?, pregunté en voz baja. La expresión de Sokolova se suavizó. Es complicado. Carmen Herrera es su tutora legal. Pero dadas las circunstancias y la manipulación del sistema por parte de Ricardo, necesitamos garantizar la seguridad de Sofía mientras este caso avanza. Los servicios sociales. ¡No! La voz de Sofía era baja pero firme. Miró a Santiago con sus increíblemente sabios ojos marrones. Quiero quedarme con Santiago. El corazón de Santiago se encogió. Sofía, yo no tengo nada. Ni casa, ni dinero. Todo está congelado hasta que termine la investigación. No puedo cuidarte como te mereces. Ya lo hace, dijo Sofía simplemente.
Me protegió. Vino a por mí incluso cuando era peligroso. Eso es lo que hace la familia. La agente Sokolova los miró. Señor Vargas, una vez que sus activos sean descongelados y su nombre sea limpiado, ¿estaría interesado en solicitar la custodia? Miré a esta niña que le había salvado la vida en el puente, que le había dado su última chocolatina, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Sí, dije con la voz quebrada. Sí, lo estaría, si eso es lo que Sofía quiere. Sofía lo abrazó, con cuidado de no tocar sus heridas. Es lo que quiero. Ahora eres mi familia. Santiago, como decía mamá, el amor que damos sigue viviendo en las personas que tocamos. Tú y yo nos hemos tocado el corazón. Eso nos hace familia. Por segunda vez desde que conoció a Sofía, Santiago Vargas lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría. 3 meses después, Santiago estaba en el Tribunal del Distrito cuando Ricardo Montoya fue sentenciado a 35 años de prisión por fraude, malversación, blanqueo de dinero y una docena de otros cargos. El imperio de Ricardo se había derrumbado por completo. Los investigadores habían descubierto una red de corrupción que abarcaba una década, afectando a miles de inversores y empleados. El hombre que parecía intocable ahora se enfrentaba a pasar el resto de su vida entre rejas. Mientras se llevaban a Ricardo, este miró a Santiago una última vez. El odio en sus ojos había desaparecido, reemplazado por algo más: derrota, resignación, la mirada de un hombre que lo había apostado todo y había perdido. Fuera del juzgado, los periodistas rodearon a Santiago. Señor Vargas, ¿cómo se siente al ser vindicado? ¿Qué es lo siguiente? ¿Reconstruirá fluidez comunicativa? Santiago levantó una mano, pidiendo silencio. Haré una declaración, pero no ahora. Ahora mismo tengo que estar en un lugar más importante. Se abrió paso entre la multitud hasta donde Sofía esperaba con Carmen Herrera. El asunto de la custodia se había resuelto finalmente la semana anterior. Sofía viviría con Santiago, con visitas regulares a su tía Carmen. Los activos de Santiago habían sido descongelados, su reputación restaurada. Varios fondos de capital riesgo ya se habían puesto en contacto con él con ofertas para financiar nuevos proyectos. Su fortuna, aunque no era ni de lejos lo que había sido, seguía siendo considerable tras la recuperación de los fondos robados. Pero nada de eso importaba tanto como la niña que le sostenía la mano. ¿Podemos ir a por un helado?, preguntó Sofía mientras se alejaban del juzgado. Por supuesto, dije. El más grande que tengan, con chocolate extra. Por completo. Caminando por la calle de Sevilla, la misma ciudad donde Santiago casi se quita la vida hacía 3 meses, pensé en todo lo que había cambiado. Había perdido miles de millones de dólares. Había perdido su empresa, su reputación, su orgullo. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un propósito, una familia, amor y una niña de 7 años que le recordaba cada día que la vida merecía la pena. ¿Santiago?, preguntó Sofía mientras entraban en la heladería. Sí, pequeña. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí por ser valiente y ayudar a atrapar a los malos? Me arrodillé a su altura. Mis ojos brillaban. Sofía, tu mamá estaría increíblemente orgullosa de ti. Has honrado su memoria de la mejor manera posible. Fuiste valiente, fuiste amable y salvaste vidas, incluida la mía. Sofía sonrió, esa sonrisa radiante que iluminaba el mundo entero. Creo que nos está viendo desde el cielo ahora mismo, y creo que está feliz de que nos hayamos encontrado. Yo también lo creo, pequeña. Yo también lo creo. Compraron helados, raciones enormes con salsa de chocolate, nata montada y una cereza encima. Mientras comían, Sofía parloteaba sobre sus planes para su nuevo dormitorio en el apartamento de Santiago, sobre empezar en una nueva escuela, sobre la posibilidad de tener un cachorro. Escuché cada palabra, saboreando la normalidad, la alegría
El simple placer de estar vivo y presente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valentina Torres. «Felicidades por la sentencia. ¿Cena para celebrarlo?» Sonreí y escribí una respuesta. «Quizás en otro momento. Tengo una cita con mi hija». Hice una pausa antes de pulsar enviar. Luego lo cambié a «Quizás en otro momento. Estoy comiendo helado con mi familia». Parecía más cierto. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, arrojando una luz dorada a través de las ventanas de la heladería, me di cuenta de algo profundo. Hacía 3 meses, él estaba en el puente del Guadalquivir, dispuesto a terminarlo todo porque había perdido sus miles de millones y su estatus. Ahora, sentado en una heladería barata, con una huérfana de 7 años que se había convertido en su mundo, Santiago era más rico que nunca en su vida, porque había aprendido lo que realmente importaba. No el dinero, ni el éxito, ni la reputación, sino la conexión, el amor, el propósito y el valor de seguir viviendo incluso cuando parecía imposible. «¿Santiago?», preguntó Sofía, con la nariz manchada de salsa de chocolate. «Sí». Me alegro de que no saltara aquella noche. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya. «Yo también, pequeña. Yo también». Pero incluso mientras terminaban sus helados y se dirigían a casa para empezar su nueva vida juntos, ninguno de los dos sabía que la historia aún no había terminado del todo. A Ricardo Montoya le quedaba una última carta por jugar. Y en una celda de la cárcel esa noche, mientras los guardias hacían sus rondas, Ricardo Montoya hizo una llamada telefónica a alguien que le debía un favor. Alguien que estaba muy, muy enfadado por haber perdido $800 millones. Alguien que creía que Santiago Vargas debía pagar por su interferencia. El juego no había terminado. Simplemente estaba comenzando una nueva ronda. 6 meses después de la sentencia de Ricardo Montoya, Santiago estaba en su nueva oficina con vistas a la bahía del Guadalquivir. Su empresa se llamaba Fundación Segunda Oportunidad. Ayudaban a la gente a reconstruir sus vidas después de perderlo todo. La ironía no se le escapó. Sofía irrumpió por la puerta. «Santiago, saqué un 10 en matemáticas». Examiné la hoja cubierta de estrellas doradas. «Sofía, eso es increíble». La vida se había asentado en un hermoso ritmo. A Sofía le iba muy bien en la escuela. Las pesadillas habían desaparecido y Santiago la había adoptado oficialmente hacía 2 meses. Carmen Herrera venía de visita todos los domingos. Juan Castillo, del parque, ahora dirigía el programa de ayuda de Santiago. Isabela Ramos, del comedor social, formaba parte de la junta directiva. Santiago había cogido sus pedazos rotos y había construido algo que importaba. Pero esa noche, mientras caminaban a casa, un coche negro se detuvo a su lado. «Señor Vargas, alguien quiere hablar con usted». Los ojos fríos del hombre se dirigieron a Sofía. «Ricardo Montoya dice, ven esta noche al muelle de la ciudad solo o la niña pagará». El coche se alejó. El teléfono de Santiago vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Me lo quitaste todo. Ahora te lo quitaré todo a ti. El muelle de la ciudad. A medianoche solo. O Sofía pagará». Adjunta al mensaje había una foto de Sofía tomada fuera de su escuela. Llamé inmediatamente a la agente Sokolova. «No vaya», dijo Sokolova. «Déjenos encargarnos de esto. Ha amenazado a Sofía. No puedo arriesgarme». «Entonces tendremos agentes encubiertos. Tenga cuidado, Santiago». A las 11:30, Santiago se acercó al muelle de la ciudad. El muelle estaba oscuro, salvo por alguna farola ocasional. A lo lejos, las gaviotas chillaban. «Santiago Vargas». La voz salió de las sombras cerca del carrusel. Una figura salió a la luz. No era un matón a sueldo. Era el propio Ricardo Montoya. «¿Cómo? Se supone que estás en la cárcel», dije. Ricardo sonrió fríamente. «Los guardias se pueden comprar. Los documentos de traslado se pueden falsificar».
Cuando tienes 800 millones escondidos en los lugares adecuados, ni siquiera una prisión federal es inexpugnable. Sacó una pistola. Levanté las manos. Ricardo, esto es una locura. Nunca te saldrás con la tuya. Ya no me importa si me salgo con la mía o no. La voz de Ricardo estaba vacía. Has arruinado mi vida, Santiago. Todo lo que construí. 35 años en la cárcel. ¿Sabes lo que eso le hace a un hombre? Te lo hiciste a ti mismo, dije con cuidado. Cometiste el crimen, me incriminaste, amenazaste a una niña. Me estaba protegiendo, rugió Ricardo. Elena iba a arruinarlo todo. No tuve elección. Siempre tuviste elección, dije en voz baja. Igual que yo tuve una elección aquella noche en el puente. La mano de Ricardo temblaba. Deberías haber saltado, pero no. Tenías que sobrevivir. Tenías que hacerte el héroe. Tenías que llevarte a mi sobrina y ponerla en mi contra. Sofía eligió el amor sobre el miedo. Algo que nunca entendiste. No me hables de amor. La voz de Ricardo se quebró. Y ahora mi propia sangre vive con el hombre que me destruyó. Vi movimiento en las sombras. Los agentes de la agencia se estaban posicionando. Necesitaba mantener a Ricardo hablando. ¿Cuál es el final aquí? Me disparas. Vuelves a la cárcel de por vida. ¿Vale la pena? Ya lo he perdido todo, se rió Ricardo amargamente. Mi libertad, mi reputación, mi familia. Así que sí, Santiago. Llevarte conmigo vale la pena. Sofía no te odia, dije. Tienes 7 años, Ricardo. Todavía pregunta por ti a veces. La compostura de Ricardo se resquebrajó. Las lágrimas corrían por su rostro. Claro que la quería. Era la hija de Elena. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. No es demasiado tarde para parar, dije suavemente. Baja el arma. Muéstrale a Sofía que incluso cuando caemos podemos intentar arreglar las cosas. Demasiado tarde, susurró Ricardo. Levantó más el arma. Tío Ricardo. Todos se quedaron helados. Sofía estaba en la entrada del muelle. La agente Sokolova intentaba detenerla, pero Sofía se soltó y corrió hacia adelante. ¡Sofía, no!, grité. Corrió directamente hacia Ricardo. Las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, no le hagas daño a Santiago, sollozó. Ahora es mi familia. Es todo lo que me queda. Ricardo miró a su sobrina, la pistola temblando. Sofía, no deberías estar aquí. Sé que estás dolido, dijo Sofía. Su voz temblaba, pero era firme. Mamá decía que la gente herida hiere a la gente, pero también decía que la gente amada ama. Y tío Ricardo, todavía te quiero. Incluso después de todo, porque mamá te quería, y ella me enseñó que el amor no se detiene así como así. El rostro de Ricardo se contorsionó, la pistola bajó. Lo siento mucho, Sofía, dijo con voz ahogada. Lo siento mucho por tu madre. Ya está, puedes parar ahora, dijo Sofía extendiendo la mano. Por favor, tío Ricardo, simplemente para. Por un largo momento, Ricardo se quedó inmóvil. Luego, lentamente, bajó la pistola. Los agentes de la agencia se abalanzaron, derribando a Ricardo, arrebatándole el arma. Mientras lo esposaban, la mirada de Ricardo permaneció en Sofía. Lo siento, susurró. Dile a tu madre que lo siento. Sofía asintió entre lágrimas. Lo haré. Cuando vaya a su tumba, se lo diré. Mientras se llevaban a Ricardo, Santiago abrazó a Sofía. Había sido increíblemente valiente e increíblemente peligroso. Nunca vuelvas a asustarme así. Tenía que intentarlo, dijo Sofía. Eso es lo que hace la familia. La agente Sokolova se acercó. Esa niña acaba de disuadir a un fugitivo armado. Señor Vargas, ahora sí que ha terminado de verdad. Montoya va a una prisión de máxima seguridad. No más escapadas. Usted y Sofía están a salvo. Mientras se alejaban del muelle de la ciudad, Sofía miró a Santiago. ¿Podemos ir al puente, donde nos conocimos de verdad, donde empezó todo?
20 minutos después, estaban en el puente del Guadalquivir, en el mismo lugar donde Santiago había estado a punto de saltar hacía 6 meses. El viento los azotaba, pero se sentía diferente ahora. «Aquí es donde te encontré», dijo Sofía en voz baja. «Me salvaste la vida esa noche, pequeña». Sofía hizo una pausa. «Creo que quizás nos salvamos mutuamente. Tú estabas triste y necesitabas una razón para vivir. Yo estaba triste y necesitaba a alguien que me quisiera. Ambos estábamos un poco rotos, pero juntos nos arreglamos». Me arrodillé a su lado. «Tu mamá tenía razón, Sofía. El amor que damos sigue viviendo en las personas que tocamos. Ella te dio tanto amor y tú me lo pasaste a mí. Y ahora puedo devolvértelo cada día». «¿Para siempre?», preguntó Sofía. «Para siempre». Se quedaron allí, mirando las luces de Sevilla brillar sobre la bahía. La ciudad que casi fue testigo del final de Santiago, pero que en cambio se convirtió en el lugar donde comenzó su verdadera vida. «¿Santiago?», preguntó Sofía mientras se giraban para irse. «Sí, cuando sea mayor, quiero ayudar a la gente como nosotros, a la gente que está triste o perdida o que necesita que alguien crea en ellos». Sonreí con el corazón rebosante. «Ya lo haces, pequeña, cada día». Mientras caminaban de la mano, saliendo del puente del Guadalquivir, esta vez juntos, como una familia, pensé en todo lo que había perdido y ganado. Había perdido miles de millones, un imperio tecnológico, estatus y reputación. Había ganado una hija, un propósito, amigos de verdad y la comprensión de lo que realmente importaba. El intercambio ni siquiera estaba reñido. Santiago Vargas había estado en ese puente hacía 6 meses, dispuesto a morir porque había perdido todo lo que lo definía. Ahora me daba cuenta de que nunca había tenido nada de valor hasta que lo perdió todo. Porque las cosas más valiosas, el amor, la familia, el propósito, la conexión, nunca pueden ser arrebatadas por un fraude o medidas en patrimonio neto. Esas cosas solo podían ser dadas libremente, de un corazón roto a otro. Mientras conducían a casa, Sofía se durmió en el asiento trasero, su mano aferrada a la de Santiago. Y Santiago Vargas, exmultimillonario, actual padre y fundador de una empresa dedicada a las segundas oportunidades, sonrió, porque finalmente entendió lo que Sofía había intentado decirle aquella primera noche. Sus vidas no eran solo para ellos. Cada persona que conocían, cada sonrisa que regalaban, cada acto de bondad que hacían, todo importaba. E incluso cuando ya no estuvieran, el amor que daban seguiría viviendo en las personas que tocaban. Esa era la verdadera riqueza. Eso era lo que hacía que la vida valiera la pena.